Estamos con Alejandro Neira, escritor, ganador de la cuarta edición del premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro. Felicitaciones, Alejandro, por el premio. Muchas gracias. Y en tu caso, ¿cómo tomas el premio? ¿Es un estímulo? ¿Reafirma tu vocación? ¿Qué significa para ti haber ganado este premio? Sí, yo creo que todos los premios son una especie de refuerzo psicológico que necesitamos, ¿no? Porque yo escribo por diversión, sobre todo. Yo estudié literatura y me gustó mucho escribir desde muy chico. Pero digamos que luego cuando uno entra, digamos, a profesionalizarse como escritor, yo tengo publicados dos libros de cuentos relativamente grandes, ¿no? Peruanos y peruanas ilustres, y una especie de maqueta con Sarita Cartonera de 2007, Perú Beyond Sweet Better, y bueno, uno publica y se siente bien publicando, es excelente, y uno, como dicen, escribe para los amigos, ¿no? Uno, digamos, sobre todo siente este reconocimiento de escribir algo y de dar algo que es de uno mismo, ¿no? Pero ganar un premio es como que un refuerzo para la propia vocación, ¿no? Sobre todo para seguir escribiendo, ¿no? Porque en realidad el oficio de escritor es un oficio permanente. Uno sigue escribiendo y tiene que escribir siempre. Y digamos que el premio de alguna manera le da a uno un respaldo de que, bueno, quizás lo que yo estoy escribiendo no es tan malo como uno es súper crítico siempre, ¿no? Entonces la autocrítica puede ser a veces brutal porque uno cree que lo que escribe no es bueno. Entonces un premio por lo menos dice, mira, por lo menos hay 3 personas que son miembros del jurado que les ha gustado, y ha permitido además que la novela sea editada por Estreno Mudo, que haya tenido mayor difusión como esta misma. ¿Cómo tomas esta suerte de dicotomía, ¿no? Diplomático-escritor o escritor-diplomático, ¿no? Creo que una vez hiciste la pregunta a Carlos Herrera. Yo le he hecho la misma pregunta a Carlos Herrera, como cuando yo empezaba, digamos, ¿no? Carlos Herrera es como en broma le digo que es el maestro y guía, ¿no? A lo Pocho Rospillo, así. Pero son dos profesiones que desde siempre están muy vinculadas, porque antiguamente, digamos, el diplomático era la persona que viajaba, conocía el mundo y lo describía, ¿no? Entonces era de las pocas gente que tenía contacto con el mundo exterior, por decirlo así, ¿no? Los diplomáticos en el siglo XIX, siglo XX, y tradicionalmente la carrera diplomática ha sido siempre llena de escritores, gente que escribía sus propias memorias, y en la actualidad yo creo que todavía hay muchos diplomáticos que se dedican a la misma vocación y al mismo oficio de escribir. Nuestro mismo trabajo en realidad tiene mucho el trabajo de la diplomacia tiene mucho que ver con escribir. Yo tengo la suerte y he tenido la suerte de ganarme la vida escribiendo no exactamente cuentos y ficción, sino desde los papeles burocráticos que hay que escribir siempre, hasta memorándums, hasta discursos, ¿no? Que es una cosa que es casi un género literario, ¿no? El género discursivo, presentar un discurso para que lo lea el canciller o el presidente. Digamos, he tenido suerte en haber tenido, digamos, de haber trabajado en eso, en hacer discursos también. Y es todo un género, realmente que, claro, no es ficción pura, pero digamos que de alguna manera uno tiene que recrear el mundo tal cual. Yo siempre digo que los diplomáticos, digamos, vivimos un mundo de ficción de alguna manera porque es un poco, digamos, pertenece a un reino extraño, ¿no? De ser diplomático de un país, ¿no? Tú eres representante del Perú. ¿Y qué es el Perú? El Perú es una cosa difusa, ¿no? Es todo lleno de gente que nada, cuando tú estás en un lugar y tienes un cartelito en el que dice Perú, y tú estás hablando por el Perú, digamos, como lo hace el presidente, lo hace además, yo lo he hecho como delegado, ¿no? Diplomático. Es una cosa que hay que tomarla bien, o sea, con mucho cuidado, evidentemente, con gran responsabilidad, pero al mismo tiempo con esa idea de que, bueno, es parte del juego diplomático y de las relaciones internacionales es esto, ¿no? El diplomático es un actor finalmente, ¿no? Y en tu caso, ¿hubo un momento en que dijiste quiero ser escritor? ¿Esto empezó, como decías, como juego? ¿Hubo un momento de que quiero escribir y dedicarme a ello y en paralelo? Para mí la literatura es juego, o sea, sobre todo desde chiquito, creo. Yo creo que nada, es una vocación que viene desde siempre, desde que yo tengo uso de razón, que muchas cosas no recuerdo, pero mis hermanas mayores, que son, digamos, me llevan varios años, me dicen que yo de niño creaba cuentitos o chistes o cosas así, o sea, desde muy pequeño.
Y un recuerdo claro que tengo es que cuando copiaba, ¿no? Hacía parodias, desde esa época hacía parodia, creo, de las películas de terror, que me gustaban mucho cuando era niño. Y me acuerdo hasta ahora claramente de mi cuaderno triple raya que existía en esas épocas, empezar a escribir en el castillo de Drácula, pero con dibujitos además, ¿no? En el castillo y un castillito, ¿no? De Drácula, y poner un vampiro, ¿no? Cosas así, pero desde muy niño, ¿no? Ya bueno, digamos que en la adolescencia, un poco lo que todos los que escriben, que es poesía, los primeros cuentos, pero digamos ya tomándomelo más en serio, creo que para mí fue muy importante estudiar literatura en San Marcos, ¿no? Porque me di cuenta, siempre me gustó leer mucho, siempre me gustó escribir, pero solo cuando entré a San Marcos me di cuenta, no solo con los profesores, sino sobre todo con mis compañeros, que me faltaban muchísimas lecturas y que lo que yo escribía evidentemente no era tan bueno como yo pensaba. Entonces la crítica de los amigos, a veces directa, a veces, tácita, hice que después de algunos años me lanzara a publicar este primer libro de cuentos que fue Peruanos Ilustres en el 2005, o sea, digamos, ya era mayorcito. Había escrito mucho y siempre tienes pues por ahí una mención honrosa en un concurso o algo así, pero ya al lanzarse, me acuerdo que estaba la primera vez que publiqué, sí me moría de miedo, ¿no? Porque es ya dar lo tuyo como un libro, y fue un libro que estuvo, creo que bien recibido en esa época, ¿no? Entonces ahora igual, ¿no? Igual me ha pasado porque es la primera vez que escribo una novela, pero bueno, ganó el premio, entonces es un respaldo después, pero uno de alguna manera siempre está, digamos, el oficio de escritor también tiene mucho de ser fuerte frente a la crítica, ¿no? Que es inevitable, o sea, al mejor escritor lo van a criticar siempre, entonces eso es algo que forma el carácter, creo. Entonces, enfrentarse a la escritura es una opción permanente, ¿no? Que desde muy niño y que espero seguir, de hecho, ¿no? Precisamente justo, ¿no? Quería que empecemos ya a hablar de la novela. Y tenías claro desde un inicio que iba a ser una parodia, ¿no? Porque mencionabas esta lectura pues, de la serie de Gerard de Villiers, ¿no? Del personaje que Malcolín viene al Perú. ¿Tuviste esa intención inmediata de parodiar esta, y en la presentación hablaron incluso de ultraparodia? Sí, no, Carlos Herrera le calzó perfecto, ¿no? Es decir, que es una ultraparodia, porque efectivamente el género de espías es una parodia de la realidad. Nadie en su sano juicio creerá que hay una persona que llega a un país y en 2 semanas arregla el mundo prácticamente, ¿no? Este espía, yo no conocía, ¿no? Entonces alguien me sugirió esta novela y la empecé a leer, y es el espía que llega al Perú y en 15 días se acuesta con todas las chicas que se le pasan por el frente, una de las cuales además es un contacto de Sendero Luminoso. Todos los intentos de asesinato contra él, por supuesto, fallan. Le gana a todo el mundo en inteligencia, ¿no? En sagacidad, y es un tipo austriaco, ¿no? Es un tipo que, no sé, pues según la descripción es un tipo de 1,80 m, rubio, blanco, que llega al Perú en el año 85. Yo me imaginaba pues un brichero gringo, digamos, que llega acá al Perú, y que quién va a entender, o sea, es imposible que hable perfecto español, es imposible todo lo que pasa en una novela de espías. Y finalmente además el tipo se va a la selva, llega rapidísimo y captura a Ismael Guzmán, ¿no? Y se enfrenta a los narcos, es una cosa alucinante, ¿no? Entonces inmediatamente me vino la idea, oye, que eso es imposible en el año 85, un espía austríaco que llega acá, ni de casualidad. Entonces, y como me gusta mucho el género de la parodia, del humor, de la ironía, decidí hacerlo así, ¿no? O sea, empecé a escribir una parodia de este espía austriaco, y después ya poco a poco me di cuenta que podía armar algo más simpático y más estructurado, digamos, enfrentando la historia real, ¿no? Que es la otra preocupación que decía, es por lo que surge esta novela, ¿no? Por una parte el intento de divertir, de entretener, pero al mismo tiempo también de reflexionar un poco sobre lo que vivió el Perú en esa época, ¿no? En toda la época de la violencia, y en este caso específicamente el 85, que es el año en que empieza y termina la novela, ¿no? Si bien estamos ante una novela breve, la otra línea, que es la de la situación, el contexto del terrorismo, ¿no? Que se menciona un poco, y ahí también hay una explicación sobre sobre que se han tejido tantas versiones, ¿no? La muerte de la Gusta, claro, por ejemplo. Claro. ¿Qué tanto te jalaba a este lado pues, de la realidad que en la narrativa peruana contemporánea vemos bastantes novelas de este tipo, ¿no? Claro. Yo hace poco la de Diego Treyes. Hace poco también
recoge esto y otras novelas más, ¿no? Sí, no, ahí todo, yo creo que la vez pasada lo escuché justamente en la presentación de Bio y de Diego Treyes, que es una muy buena novela. Miguel Gutiérrez hablaba de eso, ¿no? Se ha escrito mucho de violencia. Según Mark Cox, que es un norteamericano que ha estudiado el fenómeno, ¿no? ¿Cuánto se ha escrito? Se han escrito más de, no sé, una cantidad de 500 entre novelas y cuentos, o sea, es solamente ficción, ¿no? En prosa, además. Creo que cuando menciona teatro, pues estoy seguro que hay más, incluso. O sea, se escribe mucho sobre la época de la violencia y yo creo que es natural, porque Miguel Gutiérrez aquí decía, es natural además que ahora estén apareciendo novelas de gente que ha vivido esa época siendo niño, como, bueno, Santiago Roncagliolo, propio Diego Treyes, yo mismo, porque hemos vivido, digamos, tenemos que recrear ese mundo que es propio, en la época más dura que hemos vivido en el país, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable, y aparecen, digamos, claro, esta cosa de la muerte de la camarada Nora, ¿no? O el atentado contra Domingo García Rada, ¿no? Son cosas que yo las tengo muy, muy vivas. Y nada, para mí era básico, porque en realidad si yo quería inventar una novela de espías en el año 85, pasé por la cronología de la Comisión de la Verdad, que es brutal y que yo creo que hay que leerla. O sea, el informe todo, de hecho, si se puede, si no las conclusiones, y la cronología es clarísima, ¿no? Uno lee la cronología de esos años y es impresionante la cantidad de atentados, la cantidad de muertes. Entonces yo creo que es inevitable, digamos, pese a que es una novela que busca ser irónica y tiene muchos pasajes de humor, al mismo tiempo yo no he querido ahondar además en eso, porque tú mismo lo has dicho, es una novela breve, pero yo creo que es inevitable tocar esos temas y yo los dejo como para la reflexión. Yo mismo, bueno, en el epígrafe hay un discurso de Salomón Lerner, y al final menciono, ¿no?, los 69.000 muertos, o sea, todo lo que se evitó Malcolm, ¿no?, yéndose ese mismo año, ¿no?, antes de que empezara su gobierno Alan García. Pero nosotros no lo pudimos evitar y nosotros lo vivimos, ¿no? Y yo creo que ahí, en mi caso, yo sí tenía como meta clara, digamos, que ojalá sea una novela que la lea alguien joven. Yo pensaba en mis sobrinos, ¿no?, que tienen 18 años, una cosa así, y que se pongan a reflexionar, porque el Perú está viviendo una etapa relativamente de serenidad, con todos los problemas, ¿no?, y de auge económico, ¿no?, pero tenemos que recordar lo que fuimos y que existen todavía problemas que no hemos llegado a superar, ¿no?, lamentablemente.